Tipo, lo que sucede es que eh, hubo problemas debido a que usted nos mencionó que no se lo compartiéramos a nuestro salón, sino a otros salones. Entonces lo compartimos y Ajá, hasta el día de la semana, creo que el viernes, nada más ajá. se habían contestado 10 personas nuestra encuesta. Ok. Y Es, entonces lo volví a reenviar a como a grupos de concejales y cosas así. Y ajá. como que apenas estaba llegando como esas bueno, apenas las personas iban contestando y Ujú. por el momento tenemos muy poca gente que ha contestado, entonces no hemos hecho aún las conclusiones y estábamos como con ese problema nuestro equipo. Ok, sí, no, no te apures. De hecho, igual ahí la cuestión es nada más que sí, por los tiempos son los que a veces nos van a estar apremiando, pero con la intención de que podamos ir checando, por ejemplo, la cuestión de los avances que ustedes tengan. ¿Tienes acceso a la plataforma para ver, por ejemplo, cómo pudiéramos empezar a trabajar con los resultados, aún con esos 10? No, ese lo tiene mi compañero Carlos, ¿Y anda por aquí, pues sí, Carlos? no se encuentra. Para poder checar, sobre todo, miren, por ejemplo, hay algunas cositas que me gustaría revisar. ¿Recuerdan ustedes que en la sesión pasada, en el parcial pasado, mencionábamos ciertas características de las tablas y del desarrollo de las figuras, en este caso en forma de gráficas? Quisiera saber si les queda claro a todos a este momento las características de las tablas y las características de las figuras al momento de poder hacer su proyecto. Me refiero pues a que recuerden que no es necesario tapizar todo el manuscrito de tablas o gráficas, ¿no? Pero sí conviene que, por ejemplo, aquellas que sean significativas las podamos mencionar. ¿Cuáles son las significativas? Las que sean comparativas, ¿sale? Ese es el criterio. Por ejemplo, si ustedes en el momento de redactar los resultados, ¿sí? Voy hay una investigación que aquí me interesa que pudiéramos revisar y que nos plantea pues precisamente cómo poder revisar los resultados, ¿sí? Déjenme nada más aquí la localizo. Y entonces la idea es que, por ejemplo, datos que son meramente descriptivos, por ejemplo, como la cantidad de mujeres, la cantidad de hombres, la cantidad de personas de 20 años, de 30 años, etcétera, la cantidad de solteros, de casados, todo ese tipo de información, pues es información que es pues meramente descriptiva y esa regularmente se dice dentro del texto. En cambio, información que en un momento dado tiene que ver con poder, ahora sí que presentar eh, elementos comparativos. Por ejemplo, ustedes van a comparar los resultados que hay entre mujeres y varones, entre diferentes edades o entre diferentes poblaciones. Cuando eso ocurre, ahí sí conviene utilizar una tabla o una figura. ¿Sí? Entonces, sí es importante pues que lo pudiéramos empezar a checar así. Bien, eh, déjenme les presento, aquí tengo un proyecto que en este caso me interesa para efecto pues de lo que estábamos aquí manejándonos. Muy bien, bueno, ahorita que se cargue. Mientras se carga, quisiera ver alguna este, duda. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Nuestro proyecto ya ve que se hace la comparación de dos poblaciones Ajá. y ya tenemos las dos gráficas. Tenemos una gráfica de zona rural y una gráfica de zona urbana en la que se integran todas las preguntas en cada gráfica.
y los resultados. ¿Tiene manera de compartirla para ver? Deje ver. ¿Ya se ve? Ujú, sí. Esa es la primera gráfica de zona rural y abajo está la de zona urbana. Y en la parte de abajo viene la numeración del 1 al 20, que son las preguntas o los ítems. Y en cada una viene el porcentaje de cuánto se obtuvo. Por ejemplo, cuántos dijeron que estaban muy de acuerdo, cuántos dijeron que están en desacuerdo o no estaban seguros y todo eso. ¿Es conveniente presentar estas gráficas o tendremos que hacer otro tipo de figura o de tabla? Sí, miren, lo que pasa aquí es que hay que ver cómo es que ustedes lo manejaron. El semestre pasado, ustedes no agruparon, por ejemplo, los datos de una escala, ¿verdad? O sea, es decir, por ejemplo, aquí usted nada más está mencionando, pues, cuántos están de acuerdo, cuántos están de desacuerdo en cada uno de los ítems. Por eso es que está, digamos, tan segmentada su gráfica. O Sí, sea, nada más es eso. ok. Aquí, por ejemplo, usualmente las escalas, por ejemplo, cuando son escalas Likert, lo que se hace es que se suman los puntajes, o sea, se le asigna un valor o un puntaje a cada una de las categorías. Por ejemplo, el siempre, pues vale 5, el casi siempre vale 4, el a veces vale 3, el rara vez vale 2 y el nunca vale 1. Equivalente pues a decir totalmente de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, etcétera. Entonces al final sumas los puntajes solamente de las que tienen escalas así, por ejemplo, de siempre, casi siempre, y cuando comparas, por ejemplo, los puntajes. En este caso, por ejemplo, quienes obtuvieron puntuaciones más altas, porque aquí tenemos la comparación, pero de los ítems. No es que esté mal, pero sí tendríamos, por ejemplo, aquí que tú nos expliques, por ejemplo, en las poblaciones, mira, más o menos, igual también para todos los demás compañeros, la gráfica tiene que ser más o menos así. Mira, si la puedes, eh, si la puedes, ¿Ampliar o reducir? no, lo que pasa es de que, por ejemplo, aquí ampliar. ¿Así? Ajá, está bien, sí, está bien. Aquí, por ejemplo, si le das hacia arriba, vean que yo tengo aquí, por ejemplo, estos colores, pero estos colores, uno, no me dicen de qué se trate, ¿sí? Y dos, tampoco me dice pues ahí como qué es lo que se está midiendo. ¿Se acuerdan que decíamos en clase que las gráficas, en este caso, o las tablas, pues de pronto tenían que indicar aquí, por ejemplo, figura uno, relación entre tal variable y esto otro en tal población, o sea, mencionar el título, ¿va? Obviamente aquí sabemos que el diferenciador pues es que es de una zona, eh, ahí está. Aquí la cuestión está en que, por ejemplo, ustedes definan y establezcan qué es lo que van a comparar. Por ejemplo, tú estás comparando población, o sea, en esta gráfica tendría que estar población rural y población urbana, y tendrías tú que medir el conocimiento que tienen este, a partir de la suma de los puntajes, ¿sí? Mira, si me dejas compartir ahorita mi Excel, Sí. ahí está. Por ejemplo,
Voy a abrir aquí una ventana de Excel. Y por favor, así es como necesito que queden sus tablas o en su caso las figuras. Ustedes decidan qué hacer, ¿eh? O sea, no es obligado que hagan tablas o no es obligado que hagan figuras. O sea, ustedes decidan si hacen una cosa o la otra. Eh, bueno, miren, para todos, ¿eh? Aquí yo tengo una tabla de Excel y aquí la idea es de que tengamos puntuaciones, ¿sí? Por ejemplo, tú en tu escala, Saúl, ¿cómo evaluaste? Por ejemplo, ¿tienes respuestas de siempre, casi siempre, a veces, rara vez? ¿Sí queda así? Sí, más que nada es de acuerdo, muy de acuerdo. Ok. Ah, Entonces, lo que hay que hacer, gracias, lo que hay que hacer es, por ejemplo, cuando tú dices, ok, tengo aquí esta que es totalmente de acuerdo, ¿sí? Y a esta le van a dar ustedes un valor, regularmente se le da un 5. No, pues que solamente de acuerdo, y a esta se le da un 4. No, pues que indiferente, ok, pues a esta le voy a dar un 3. No, pues que en desacuerdo le voy a dar un 2. Y que totalmente en desacuerdo, pues le voy a dar un 1. ¿Sale? Eso es para cada pregunta. Ya que tengan ustedes eso, van a contabilizar por caso. O sea, por ejemplo, la persona una contestó y son 10 preguntas y contestó, por ejemplo, en la primera contestó, pues, de acuerdo, pues tiene 4 puntos y esos 4 puntos se le suman a la siguiente pregunta que hablaba acerca de otro aspecto y contestó en desacuerdo y tiene 2 puntos y así hasta que ustedes tengan un puntaje. Ese puntaje es el que vamos a evaluar. Por ejemplo, para generar su gráfica, hay que cuidar que tengamos estos aspectos. Miren, por ejemplo, aquí ustedes dicen, ok, su variable central fue el manejo de anticonceptivos, ¿se acuerdan un poquito? el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, tú dices, ok, aquí voy a colocar, en este caso, mi título, ¿no? Aquí voy a poner, y aquí voy a poner, por ejemplo, mis poblaciones. Usualmente se coloca así, miren, por ejemplo, población rural. ¿Se alcanza a mirar? Va a ser un poquito más. Sí, sí se ve. Sí, ok, lo va a ser un poquito más grande. Ahí está ya. Bueno, tampoco tan grande, ¿verdad? Ahí está. Listo. Población rural, población urbana. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, del conocimiento. Eh, como ustedes lo están cuantificando, entonces aquí la idea es, por ejemplo, poder establecer pues rangos entre el más alto y el más bajo, por ejemplo, ¿sí? Esa es una manera. Por ejemplo, ustedes pueden poner aquí puntaje de conocimiento o nivel de conocimiento, mejor dicho. Ahí está. Y aquí tú dices, ok, yo vi que los sujetos de la población rural, pues de pronto ellos tuvieron en general 230 puntos, es un decir, ¿eh? Y de la población urbana, pues tuvieron 400 puntos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes generan su gráfica, aquí está esto, entonces generamos la gráfica. Insertar. Y aquí está la gráfica. Usualmente la gráfica, pues sería una gráfica de barras. Y lo que la APA nos dice es que sea una gráfica simple, como esta. ¿Verdad? Ahí está. Vean que aquí ya me generó la gráfica y aquí esto es lo que debo demostrar. Por ejemplo, nivel de conocimiento, zona rural, zona urbana. Y aquí nada más le voy a añadir lo que la APA nos dice, ¿no? Por ejemplo, figura 1, nivel de conocimiento en población urbana y rural. ¿Vale? Y ya ustedes le pueden dar aquí,
Ve que aquí ya me puso las categorías, esa es una manera de hacerlo, ¿sale? La otra es, por ejemplo, que ustedes lo hagan sujeto por sujeto. Esa es otra forma. Ya esta gráfica, ya ustedes la copian y la pegan en su documento de Word, donde están trabajando el manuscrito, ¿sí? Entonces, con una o dos figuras que ustedes realicen, está bien. Pero para que no les salga el dato así tan amplio, porque la gráfica, así como la presentan, pues no es algo legible. Entonces, esta es una manera. La otra manera, igual para los demás compañeros, pues les digo que se puede hacer así. En el caso de los que hicieron cuestionario, en el caso del cuestionario no se pueden establecer puntajes. En los cuestionarios sí tenemos que seleccionar ciertas preguntas clave y esas preguntas clave, pues ver cuántos contestaron, por ejemplo, que sí, cuántos contestaron que no, cuántos contestaron de qué manera, ¿sale? Entonces, mira, por ejemplo, aquí, Maestro, sí, por ejemplo, bueno, acá con mi equipo es una tal observación y es de las respuestas y no. Eh, ¿Será necesario que también pues hagamos como este tipo de gráficas como usted ahorita hizo? sí, para ver, por ejemplo, en los aspectos donde tú observaste que sí hay un comportamiento, por ejemplo, en el caso de ustedes que están hablando acerca del modelamiento, de la imitación, entonces, por ejemplo, si hubo la presencia de conductas imitativas, si no, etcétera, ¿vale? Ok. Sí, Ujú. Gracias. sí, gracias. Bien, Profe, vale. nada más otra pregunta. Entonces, bueno, es que nuestras variables, bueno, más bien lo que trata nuestra investigación es sobre el conocimiento y uso. Podríamos hacer dos gráficas, una que evalúe el conocimiento y otra que evalúe bueno, que más bien, que refleje el uso de los métodos. Así es exactamente así, ¿sale? Ok. Nomás déjame ver. Ahí voy, Stephanie. Es que me dice que está el código, pero a ver, déjame nada más ver dónde está el código. Me voy a dejar de compartir. Dígale que ingrese con el enlace, directamente el enlace. Es que me dicen que Andrea no puede entrar, pero a ver si no, a ver si le puedo dar el código acá del calendario. Tengo otra duda. Sí, adelante. Este, por ejemplo, los ítems que tenemos nosotros, unos van enfocados a tener información sobre el uso y otros van enfocados a tener el conocimiento, a saber sobre el conocimiento que tienen. Ajá. Sería, por ejemplo, separar los ítems que van dirigidos hacia el uso y separar los que van dirigidos hacia el conocimiento y Sí es. puntearlos o es revueltos. No, no, si son dos aspectos diferentes, conviene que tú hagas las sumas, hagas tu corte donde esté un aspecto. Entonces tú dices, ok, estos van a ser acerca del conocimiento, entonces nivel de conocimiento, ese es uno. Y el otro es acerca del uso, entonces aquí tú hablarías de los diferentes usos. Aquí hay que distinguir, por ejemplo, si ustedes lo hicieron o lo manejaron de manera cuantitativa o cualitativa. Cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento, pues sí es como muy claro, pues que se hable de una forma, en este caso, de una forma, pues ahora sí que cuantitativa. Pero cuando, por ejemplo, a lo mejor hablan acerca del uso, el uso, pues quizá sea algo más cualitativo, ¿verdad? De Listo, ya. hecho, tenemos el último ítem que es Ujú. más, se podría decir que es más cualitativo porque dan lo que ellos conocen. Ah, ok. Entonces, cuando es algo más cualitativo, entonces así vamos a tener que tomar cada ítem. Miren, por ejemplo, aquí, ¿sí? Eso, insisto, es igual para todos, ¿eh? La idea es de que, por ejemplo, acá vamos a decir, dices, ok, uso del preservativo, uso de los métodos anticonceptivos. Y entonces tú dices, pues yo puedo ver, por ejemplo, que en relación al uso, ustedes evaluaron qué aspectos.
pues si se ha utilizado, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, su pareja, Ok, o que si usa condón. ok, tú por ejemplo puedes poner uso sí, no, no sé, y a veces, no sé qué categorías se hayan colocado, o no recuerdo más bien dicho. Y aquí, por ejemplo, puedes hacer como la categorización, en este caso, por ejemplo, de los métodos, por ejemplo, preservativo, este, DIU, este, vamos a decir, por ejemplo, esta pastilla, ¿sí? Este, bilis, no sé, ¿sale? Entonces, o ritmo, que le conocen a este, ¿no? Es un decir, aquí ya tengo los métodos, y aquí tengo en este caso, por ejemplo, si sí o si no. Entonces tú dices, ok, de todos los sujetos, preservativo utilizaron 34. Hacer tu conteo, ¿sí? Lo más que Excel no hace los conteos directos, o sea, ustedes tienen que hacer los conteos para que Excel le den el dato, dijéramos, pues ahora sí que puro, ¿verdad? Pues por ejemplo, preservativo, ¿no? Pues que 34 se usan preservativo, DIU, pues no, ninguno, pastillas anticonceptivas no, y ritmo, pues 20, ¿sí? Por ejemplo, aquí, de preservativo, ninguno dijo que no, vamos a decir que sean 23, dijeron que no lo habían usado, y 50 dicen que no utilizan el DIU, 50 dicen que no utilizan la pastilla, y 50 dicen que no utilizan el ritmo, ¿no? Son varones. Y acá, por ejemplo, a veces, pues alguien diría, no, pues 20 casos dicen que a veces han utilizado esto, sin, aquí, por ejemplo, pues tengo 0, 0, 0, porque no utilizan ese tipo de métodos. Y ya aquí tienes, por ejemplo, tu gráfica. Aquí ya nada más volvemos otra vez a insertar la gráfica. Y nos quedaría algo más o menos así, ¿no? Por ejemplo. Igual acá ya tendríamos que ponerle, por ejemplo, gráfica 2, figura 2. Y, por Maestro, ejemplo, tipos de métodos. Sí, adelante. por ejemplo, bueno, acá con nosotros son 10 reactivos y ya le voy a mencionar que es de preexposición, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese tablita que usted hizo donde dice preservativo y todo eso, ahí vendrían siendo los 10 reactivos, pero, por ejemplo, tendríamos que ponerle nada más el número del reactivo o también le ponemos el nombre de, bueno, el reactivo, el nombre de la descripción del reactivo. No, hay que describirlo. Sobre todo si son, por ejemplo, miren, cuando son preguntas de un cuestionario, por eso les comentaba que cuando son cuestionarios como esto, pues aquí lo que vale, pues es en este caso la categoría, entonces ahí sí es hacerlo, ahora sí que uno por uno, o aquellos que ustedes consideren que sean los ítems más significativos, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí veo que ninguno de estos sujetos ha utilizado el DIU, ninguno ha utilizado pastilla, ninguno ha utilizado ritmo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el uso de preservativo es más extendido, ¿verdad? Aquí lo puedo ver. ¿Por qué? Porque vean que existe, digamos, pues, tal cantidad que dice que sí, tal cantidad, pues, mencionó que no lo ha utilizado, y esta otra cantidad de pronto dice que a veces lo utiliza. Bueno, pero aquí la idea es que nosotros siempre podamos, para efectos de respuesta a nuestra pregunta, tengamos la posibilidad de ahora sí que seleccionar aquellos ítems que sean, insisto, los más significativos, los más importantes y que sean los que, pues ahora sí que busquen responder a la pregunta, ¿sale? Entonces tú eliges cuál es ítem. O sea, aquí la intención no es que se revuelva, pero sí que tú elijas cuáles ítems son los más representativos, los más significativos para tu proyecto y sobre de eso poder presentar. Gracias, profe. Y gracias.
Este, Profe, sí, adelante, Estefan. el link que nos mandó Ujú. es del B. Ah, no, pero también tiene grupo A. Es que no la deje ingresar, dice que la sesión empieza hasta las 11. No, a ver, déjenme ver entonces. Ah, cierto. Espere, pues. Es que no sé por qué me están mandando el del B. A ver, déjame ver el de aquí del A. Mm, Aquí está invitar. Copiar invitación. Ahí está. ¿Ya te la envió? No, ¿verdad? A ver, déjame ver. Listo. Ahí está. Muy bien. Bueno, no sé si más o menos responde a su pregunta, Saúl. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Bueno, estábamos aquí con la ronda de los equipos. Nos quedan todavía 6 minutos de aquí. Entonces, por favor, ya saben ustedes que cuando se desconecte, pues nos conectaríamos nada más ya para revisar. Y a ver, ¿dónde está? El equipo 2 es el de Stephanie, Carolina, Andrea. ¿Ustedes cómo van, compañeras? Profesor, yo quiero hablar con usted Ok, sobre eso. Pues por ok. nuestra expedición ocupamos ir a un lugar o sea, hacer las entrevistas a personas con, o sea, con lo de la extremidad postraumático. Ahorita mi mamá es enfermera. Mi mamá fue a preguntar. No nos dan chance por lo mismo de todo lo del COVID. Y es lo que ha tenido problemas con las niñas y con lo del trabajo, pues, de cómo lo vamos a hacer o qué podemos hacer respecto a eso, porque no me puedo hacer presente, no puedo entrar en ningún centro de Ninguna unidad. salud persona externa. Ahí, ¿qué podemos hacer? Ok, a ver, ¿tiene chance de presentarnos su proyecto? Solamente para ver cómo pudiéramos como resolver esa parte. Lo pongo aquí compartir. Ahí está ya. No la entendí bien, ¿cómo? No, que si nos puedes compartir tu proyecto. ¿Cómo? El que Ah, llevamos. ajá, sí. Ah, Para ver pues el es que no lo método. tengo. Creo que lo Ah, tiene Steffi. sí. Ok, para ver el método y a partir de ahí tomar decisiones sobre qué podemos hacer ahí. Profe, nuestro método eran 10 niñas y 10 niños que tuvieran una amputación o una pérdida de una extremidad. Pues básicamente como una discapacidad física y pues lo íbamos a hacer a través de Google Forms. Ok, pero si es de Google Forms, entonces pues ahí sí se podría, ¿no? O sea, digo, no habría necesidad de ir a las unidades de salud. Precisamente. No se puede. A ver, Igual no se puede. Le digo, mi mamá es enfermera. Mi mamá fue y fue a preguntar. Incluso algunos padres tampoco no podían ponerse a disposición con esas cosas por lo del internet y porque no cuentan con algunos con los aparatos de algunos niños. Obviamente no podía. Y es lo que ya vemos, o sea, yo no sé si le habían dicho la otra vez, no sé, pero no puedo. Por eso le estoy preguntando a usted, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para, pues por esa información? Porque ahorita no se puede. Le sí. digo, o sea, a lo mejor, ok, sí, ustedes opinan eso, pero mi mamá está directamente en el hospital. Por Sí. eso le puedo decir con seguridad que no se puede ahorita. A ver, pero ustedes querían ir a es que lo que no me queda claro. ¿Ustedes querían ir a las unidades para ver, por ejemplo, a No, quiénes aplicar? ¿O No, ya profe. tenían los sujetos? ¿O cómo está? No. tenemos que ir a ver Primero íbamos a ir a ver a Ah, lo ok. al hospital civil, algo así le dije, pero ya ve que con
se alargó más la contingencia, Sí. entonces ya no nos pudieron hacer el favor porque ya no Ok. están atendiendo citas, ya, o sea, nada. Entonces, Ok. nosotros pensamos, digo, buscamos instituciones que quizás nos puedan hacer el favor de que nos contesten los papás para Ok, que sí, los papás nos contestaran la encuesta. ok. Y esa es la parte que le tocaba a nuestra compañera Carolina. Ok, a ver, no es, mi pregunta va en ese sentido, o sea, los sujetos no los tienen, o sea, ahorita ustedes todavía no saben a quiénes, van a aplicar la encuesta, bueno, su cuestionario, ¿verdad? No, porque necesariamente tendrían que ser niños. Yo conozco algunos, pero son pues personas adultas, pues no son de niños. Y es necesariamente niños porque la población está puesta. Orientada para ellos. Ok, Sí. aquí tenemos dos opciones, por eso les decía que quería ver la redacción de su método para ver cómo lo habían redactado. Pero bueno, por ahorita lo que me dicen, tenemos dos opciones. Una es que podamos cambiar población, o sea, y que utilicemos a estas personas que usted ya tiene contacto y que pudieran apoyar. Esa es una. La otra es dejarlo así y presentar exclusivamente, pues, presentar exclusivamente lo que sería el instrumento, ¿sí? ¿Se acuerdan que al inicio veíamos que había diferentes tipos de manuscritos? O sea, que había manuscritos de investigación empírica, revisiones teóricas, revisión de literatura, etcétera. Entonces, por ahí eso fue la primera parte que leyeron de su manual APA. Entonces, pues aquí lo que se puede hacer es que, por ejemplo, en el manuscrito, la sección destinada a resultados y esa sección pues se queda, digamos, ahí digamos, pues iba a decir en stand-by, pero no, se quedaría, digamos, como pendiente para que ustedes presenten exclusivamente el desarrollo del instrumento y mencionen la propuesta solamente, ¿sale? O sea, que por ejemplo ustedes van a decir resultados, ok, pues se estudió la propuesta de investigación y esta contempla la aplicación de tal cosa, hasta ahí, o sea, así me explico, o sea, no hacer la aplicación ahorita, sino mencionar que esta queda pues ahora sí que pendiente, ¿sí? Por las condiciones que ahorita estamos aquí planteando, esa es una manera de poderlo hacer. Bueno, se va a terminar ahorita la sesión. En cuanto nos corte, si pudiéramos ver la redacción de su manuscrito, estaría excelente porque así ya nos permitiría ver como qué aspectos pudiéramos ahí considerar, ¿sale? Bien, ahorita comenzamos con ustedes para ver cómo está y bueno, ya cerrar, digamos, nuestra sesión de hoy. Pero se pueden hacer estas dos opciones por lo pronto. Profe, Sí. dice Andrea que no la deje entrar.